Bueno, buenas tardes. Muy brevemente, soy Federico Buyolo, director cultural de la Fundación. Y nada, unas pocas palabras para contarles, así para que vea también, para contarles un poco la idea de esta actividad. Es decir, con el país, con Jordi, empezamos a trabajar el año pasado con un seminario sobre pensar el español. Tenemos colaboraciones también con el periódico El Español, con ABC, con distintos periódicos, sobre todo con las secciones culturales. Y para nosotros, para mí, el poder hacer una actividad con Jordi Amat para contar lo que es Babelia. En principio queríamos contar los premios Babelia, pero era como salgan los premios, las distinciones Babelias, o no sé cómo lo llamáis al final, si la lista Babelia, o yo creo que siempre al final entre los públicos se llama la lista Babelia. Lo que me interesaba sobre todo era conocer desde el mundo de la edición y desde un suplemento cultural como es Babelia, y en este caso desde el mundo de los libros, la literatura, el arte, es decir, acoge todo, contar, que nos contaran qué es Babelia, cómo se hace Babelia, qué significa esto. Y además, conversando con Jordi, salía la idea de contar algunas cosas más que van a contar y que han dado en primicia ahora en la Feria de Guadalajara, que viene de la Feria de Guadalajara, y que nos van a contar también ahora aquí, sobre todo esta parte que nos parece muy interesante. Entonces quiero agradecerle a Jordi Amat el que se haya dejado embaucar en esta idea, en esta actividad, y nada, y es que a todos ustedes que espero que les guste, y nada, aquí los tienen a los tres. Empezará Ico y después la idea es que Raquel y yo discutamos. Estaría bien dialogar, pero mejor discutir. Y lo que haremos primero es que para el número de la Feria de Guadalajara, la empresa, no sé cómo es la empresa de encuestas, 40DB, 40DB. No sé si es una empresa, no sé cuál es el nombre, si es una empresa de hacer una... Sí, es una... nos hizo tuvimos la oportunidad, en virtud del acuerdo que tiene con el País y la SER, de hacer una encuesta no exactamente sobre hábitos culturales, que también, pero nos interesaba saber, si fuese posible, cómo era el lector español del siglo XXI. Y esa lo publicamos hace un par de semanas o así. El análisis lo hizo Kiko Llaneras, que ahora nos contará algunos de los resultados que vimos. Y después Raquel, que es la jefa de sección de cultura del periódico, y también colabora semanalmente en Babelia, en la página de teatro que coordina ella. Comentaremos cómo intentamos resolver los problemas con los que nos encontramos semanalmente. Estupendo, pues si queréis os cuento un poquito de la encuesta. En el fondo, la idea de la encuesta me lanzó Jordi, que es a mí me encanta tener esta cosa de, ¿qué podemos averiguar sobre el lector o sobre los hábitos de ocio, ¿no? Entonces, lo que hicimos es hacer un sondeo, como los que hace el país con 40DB de manera regular, pero hicimos uno temático de, pues eso, encuestar a 2.000 personas y preguntarles esencialmente sobre libros, pero aprovechamos, que es lo que voy a empezar contándoos, hablando un poco de hábitos culturales en general. Yo pensé que era una oportunidad también de, vamos a preguntarle sobre quién lee y quién no lee, pero vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y os muestro algunos datos enseguida, muy concretos, pero... O sea, la primera pregunta que a mí me interesó mucho fue esta que os decía de... Vais regular, pero si no yo os lo cuento. Preguntamos a la gente, en tu tiempo libre, ¿con qué frecuencia haces determinadas cosas? Entonces, la primera, sorpresa, que es para lo que hacemos estas cosas, las encuestas al final te encuentras siempre, te devuelven muchas cosas como que ya esperabas, pero lo mejor, y lo que voy a hablar un poquito más, es de las cosas que nos sorprendieron un poquito más de la encuesta. Y para mí, la primera sorpresa fue decir que la primera actividad de ocio, es lo que más gente hace todos los días, ya no es ver la televisión. Y es, como podéis en el gráfico, consultar las redes sociales. Que tiene cierto sentido, o sea, es decir, no es una sorpresa absoluta, pero en el fondo es tremendo, y está hablando de una cosa que tiene 15 años. Es decir, durante décadas la televisión ha sido el elemento, salían todos los sondeos sistemáticamente como el gran elemento de ocio, y todo el mundo veía la tele todo el día, ¿no? Entonces la idea de encontrarnos aquí de esto ya no es y además la diferencia es sensible, es como el 70% de los españoles usan redes sociales todos los días, y solo o el 60% ve la televisión todos los días, ¿no? La población en general, no os hablo ya de los jóvenes, no os hablo ya de esto, es decir, es un cambio que ya se ha producido, ¿no? Entonces, había muchas cosas interesantes de este estilo, de redes sociales, el duelo redes-tele me parecía muy interesante. ¿Qué redes serían? Redes sociales, Instagram,
TikTok, Facebook. Vale, las convencionales, digamos. Sí, esencialmente sí. Es decir, todas. Cada uno no detallamos, pero te daban esta foto, ¿no? Luego veíamos, luego la digitalización es brutal. Es decir, la digitalización del ocio, desde las series y películas, que eran streaming, Netflix, HBO, lo que sea, Movistar Plus, lo que sea, el 40% lo ve cada día, el 37% cada día, y el camino del 80% de la gente lo hace todas las semanas, ¿no? Es decir, y es una cosa que tiene 5 años. O sea, la penetración de esto es brutal el ritmo de la transformación, ¿no? Y luego me gustaba también, teníamos los libros, que es lo que íbamos buscando. La mitad de la gente lee libros, digamos, semanalmente, y 1 de cada 4 personas lee todos los días. Ahora hablaremos un poco más de libros, pero es mucha gente. O sea, al final, 1 de 4 personas está diciendo que a lo mejor no son todos los días, y nos dice todos los días, ¿no? Pues ya sabéis, es una encuesta de ciertas deshabilidades sociales. No, yo todos los días, y es como, usted todos los días es mucho, ¿eh? Pero bueno, hay mucho lector, ¿no? Pero al mismo tiempo que veíamos mucho lector, tenías esta cosa de la mitad de los españoles juega a juegos en el móvil. Es tremendo, ¿no? Esta era como mi obsesión, ¿eh? Que metiéramos esto, porque yo tenía la intuición de que esto iba a salir, porque vas en el metro y vas viendo a la gente jugando en el móvil, ¿no? Pero es decir, y ahora hablaremos un poco más de eso, ¿no? Pero digamos hay más detalles, hay muchas más cosas, ¿no? Pero esta era la primera foto. Y luego me interesó mucho, es decir, bueno, seguimos, pues cuento los detalles, ¿eh? Tenemos todo esto. Bueno, esta parte está, de hecho, una parte todavía sin publicar, digamos, es inédito, lo veis por primera vez. Otra parte, el grueso de la encuesta está publicado. Pero me quedo con algunos detalles, y no me dará tiempo a todo lo que tengo aquí, pero es lo que... Me gustó mucho esta es la pregunta de los videojuegos que os decía, que es... la mitad de los españoles juega videojuegos. Estos son datos de 3 veces por semana. Como el 40%, 50% de los españoles juega videojuegos en el móvil todas las semanas, más de 3 veces, que es día sí, día no, es mogollón. Y no hay brecha de género, es decir, son tanto hombres como mujeres, juegan en su móvil a palabrados o a buscaminas, yo no sé, o sea, jugarán a cosas muy distintas, pero o hacen un Wordle o hacen un Sudoku, o sea, en los medios ya sabemos que esto tiene audiencia, ¿no? Y luego me encantó lo que pasa con la gente de más de 60 años, que también lo esperábamos. Las mujeres de más de 60 años, 1 de cada 3 juegan el móvil a cosas, pero los hombres no lo hacen. Los hombres son solo la mitad. Y es un patrón que sale en más cosas de la encuesta. Las mujeres, digamos, de más de 60 años ven más series, parecen como más dispuestas a salir de su zona de confort. O digamos, en los usos nuevos de ocio, eso es una cosa que aparece en más encuestas. Viajan más, por ejemplo, las mujeres. Y el corte es en 60 años. Si cortas en 70, todavía la brecha es mayor. Pero este es el tipo de cosas por las que hacemos un sondeo. Porque al final ahora puedes decir, bueno, ya te lanza la pregunta, ¿no? Es decir, ¿ya qué juegan? Y ahora digo, bueno, eso ya no sabemos, nos habría que hacer un trabajo de otro tipo, de decir, bueno, y oye, este tercio de gente a qué está jugando, ¿no? La encuesta había eso, muchos detalles así, que nos encanta hacer. Brechas y no brechas que no hay. Por ejemplo, me sorprendió que ver series y películas en streaming es súper transversal. Hubieras pensado, a lo mejor es más joven. No, es gente de todas las edades, tenéis desde generación Z, gente de 18 o 20 años, hasta gente de más de 60. Lo hacen más las mujeres que los hombres, no hay una gran diferencia, pero es bastante transversal con la edad. En cambio, la tele, esta es la otra historia, ¿no? Es la televisión. O sea, el dato brutal para mí aquí es solo el 20% de los chicos de 20 años ven la televisión cada día. También es como... O sea, que nosotros hablamos mucho de si leen la prensa, por ejemplo. Pero es que no están viendo la televisión. Las mujeres jóvenes ven un poco más de tele, el 37% la ve cada día. Pero los chicos jóvenes son solo el 20%, ¿no? Entonces, también hay... Kiko, perdón que te interrumpa, pero es para aclarar no, cosas. ¿Ver la tele es ver un canal convencional en digital? Tele lineal. Tele lineal. La pregunta no sé cómo lo expresaban, creo que igual decían tele en directo, pero sí, es tele lineal. Si sumamos Netflix o si sumas streaming, bueno, el streaming de hecho lo tienes ahí, ellos sí que lo ven. ¿Kiko cuenta el fútbol?
Estaba pensando justo cuando venía a hablar hoy, decir, ¿dónde entra el fútbol aquí? Mi sensación es que tiene que entrar aquí. Pero no, esto también depende de si somos capaces de traducir toda esta sensibilidad en la pregunta, que muchas veces ni lo sabemos nosotros, ni está exactamente en la pregunta, ni por lo tanto no lo sabe el lector, o sea, el encuestado. Entonces habrá encuestados que igual aquí han contado el fútbol y otros que no. De hecho, pasándonos la primera pantalla pensaba, en esto algo de fútbol o de deportes nos faltaba aquí. Pero esto siempre te pasa después, ¿no? Es como, bueno, esto siempre te pasa después. ¿Dónde está esto? ¿No? Entrará en tele, entrará en redes, radio, pero se te va un poco, ¿no? Pero a mí el de la tele me parece brutal, porque además hemos dicho ya que las redes sociales han superado a la televisión. Y en 10 años, ¿qué pinta tiene? No sé, a ver, lo que hay que ciclo vital, ¿eh? O sea, la gente también con más edad, muchos veíamos más la tele de jóvenes, o sea, veíamos menos la tele de jóvenes que cuando vas creciendo, ¿no? Porque tienes una vida más rutinaria o sales menos, yo qué sé. Entonces, hay mucho ciclo vital aquí, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, tenemos esos detalles. Volviendo a los lectores, digamos, esta es la parte, digamos, de ocio. La he alargado un poco porque es como la que estoy escribiendo ahora, es la que tengo más en la cabeza. No, realmente me parece muy interesante. Lo otro está publicado, entonces todos podéis tirar del hilo en la segunda parte. En la parte de lectores puros, la primera buena noticia ya os la he dicho, es la mitad de los españoles dice que lee habitualmente. Habitualmente, digamos, todas las semanas. Eso a mí me parecía mucha gente. Yo creo que si hemos hecho la apuesta antes de ver que se iba a salir, igual hubiéramos dicho que iba a ser menos gente. Entonces, aquí habrá una cuota de cierta deshabilidad social, pero da igual. O sea, si es deshabilidad social también me parece bien. Que la gente quiera leer o piense que debería leer más de lo que dices, también está bien. O sea, al final es un motor. 25% leen cada día, que os decía. Leen más las mujeres, esto también ya lo sabemos. Sobre todo la mayor brecha es la gente de más edad, eso os anticipaba antes, pero bueno, leen más mujeres de todas las edades. Esto más o menos lo esperábamos. Y luego hay dos detalles que me gustaron. Yo digo, en la encuesta hay muchas más preguntas y digamos más convencionales, ¿no? Todo lo que echéis de menos, muchas de las cosas estarán publicadas, pero hay algunas que me interesaban especialmente, que me gustaron, es bueno, cuando le preguntamos por obras concretas, digamos, dime qué libro tienes en la mesita de noche, o qué libro te ha marcado, o cuál es tu favorito, o sea, digamos, obras de autores españoles, pero queríamos que nos dijesen ellos El Quijote o lo que sea, ¿no? Cualquier libro. Ahí nos encontramos dos cosas, que Willy lo resumió más o menos como he hecho yo aquí. Es primero que los gustos eran súper eclécticos, es decir, el 70% de la gente que nos decía un libro, dijo un libro que nadie más había dicho, de los 2000. ¿Qué libro a ti te cambió la vida? No, pues El Camino. Y lo dijo uno. Y otro uno. O sea, casi todo el mundo decía libros distintos. Porque en el fondo yo creo que es una sensación de los gustos son muy variados y además una de las cosas que tienen los libros es que hay muchos libros, ¿no? Si empiezas a decir películas hubiese habido mucho más solape, pero aquí había mucha variedad. La excepción, digamos, o los únicos que veíamos un poco repetidos a veces, no os hago la lista, tenemos la lista completa, eran los superventas. Pero al final los superventas que salían lo citaban 3 personas, o sea que no es que porque decían, salía, no sé, Reverte o Zafón o Gómez Jurado, Julia Navarro, pero los citaban 4 personas, o citaban 3 personas. Yo creo que el mensaje más fuerte aquí era, la gente tiene un menú, digamos, de lectura muy variado, tan variado que no tiene mucho sentido decir cuál es el libro de los que leen los españoles, pues es que no es ningún libro, o sea, leemos muchos libros, ¿no? Y luego detalles de estos así graciosos o que me llamaron la atención, y por lo que os decía, por lo que hacemos la encuesta, me gustó, por ejemplo, esta es la curva, digamos, de cuánta gente lee fantasía, libros de género fantástico. Está por edad, ¿no? Y entonces lo que me gustó aquí encontrar es que, digamos, en general ha sido un género más masculino, y es por la gracia del sondeo es como, bueno, vas generación por generación, gente de 40 años, pues hay más lectores de fantasía hombres que mujeres, aunque hay más mujeres lectoras en general, digamos, pero aquí se invierte. Pero íbamos buscando esto, en los jóvenes, esto sugiere, pues esto es incipiente la diferencia muy grande, que igual está cambiando, ¿no? Y esta idea de vamos a los datos de un sondeo para cazar estas cosas que están un poco en el aire, ¿no? Que hay un montón de series ahora de género fantástico escritas por mujeres que tienen lectores hombres y lectores mujeres, pero digamos,
eso es un poco lo que íbamos también con la encuesta, ¿no? Sí, que la idea era decir, bueno, ¿cómo es el lector del siglo XXI? Por eso hay tanto corte generacional, porque en el fondo queríamos ver cómo está cambiando, o qué nos dice, digamos, el corte generacional sobre hacia dónde van o los géneros o la lectura, los hábitos. Entonces, esta era una de las pistas que a mí me gustaba, decir, bueno, es que hay clichés, que es la fantasía y la ciencia ficción son géneros masculinos que son antiguos ya. Parece que eso ya no es verdad, ¿no? Y son de esos hilos de los que creo que podíamos tirar. Como os decía, hay más cosas en la encuesta curiosas. Los jóvenes leen muchos jóvenes leen poesía. Tampoco leen muchos manga, que eso lo esperábamos, pero muchos leen poesía. O sea, la poesía, los grupos que más poesía leen en España ahora mismo es la gente más mayor y la gente más joven. Es el pico aquí en 35% los jóvenes, 27% los mayores, más que los millennials o los generación X. Es como, es interesante, ¿no? Bueno, sí, estoy en tiempo. Como os decía, la encuesta hay muchos más detalles. He ido a las cosas así un poco más graciosas porque es lo que creo que nos da más juego, pero subrayar ese mensaje último, ¿no? O sea, podéis consultar todos los detalles de la encuesta bueno, publicamos ya el grueso. Pero digamos, como una idea que me queda a mí un poco al final del retrato, es la idea de... Vemos muchos cambios, o sea, vemos cambios, como hemos empezado con los cambios en las formas de ocio, ¿no? De ver series y películas y cómo suben los juegos y el retrocede la tele e incluso la lectura, probablemente si tuviéramos una serie. Entonces, como vemos... Creo que el equilibrio que hay que hacer es como sí, hay como muchos cambios o hay cosas que cambian, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que permanecen igual, ¿no? O sea, yo creo que la idea de que la ficción, por ejemplo, puede cambiar un poco de dominio, pero que en el fondo la gente va a buscar a los determinados videojuegos cosas que a lo mejor antes buscaba en otro producto cultural, es algo que permanece. O otras cosas que permanecen. ¿Qué cosa permanece, por ejemplo? Lo comentamos también en aquel día y que yo creo que es la gran idea de... ¿Habéis visto, os pensáis en el libro digital? Tenemos la encuesta cuánta gente lee el libro digital y es bastante gente, aunque la mayoría de la gente lee en papel. Una de las cosas que a mí me alucina de un Kindle o cualquier libro digital es que hemos visto cómo ha cambiado el ocio, ¿no? Cómo ha cambiado un periódico, cómo ha cambiado la televisión. Como si tú te pasas la película los últimos 25 años y los contenidos se han transformado absolutamente. O sea, un vídeo en YouTube no se parece en nada a la tele de 1998, es muy distinto. Y el libro, el Kindle, cuando alguien te dice, ¿tú lees en digital? Sí, yo leo en digital. Y es que es igual, es como leer en papel, ¿no? Es como los que te venden, yo leo mucho en Kindle y lo que digo es que yo no noto ninguna diferencia. Pero hace 25 años si te hubiesen dicho... O sea, había gente que pensaba que el libro iba a cambiar, que sería todo por fascículos o que el formato libro, no lo sé, o sea, que igual tendría animaciones o que sería todo de construir tu propia aventura, ¿no? Porque total, eso es técnicamente posible. Pero digamos, la idea de el libro como producto ni siquiera se han hecho más cortos o más largos, ¿no? Eso me parece, son de esas cosas que yo no tengo una explicación, pero me parece muy potente pensar, jolín, ¿por qué la novela ha resistido impertérrita? O sea, la transformación digital que ha cambiado tantas cosas, ¿no? Entonces, esa es un poco para mí la conclusión de la encuesta, ese equilibrio entre, bueno, seguir las cosas que cambian y ver todo lo que permanece. Creo que voy a tirar de este hilo del final sobre cómo hemos cambiado, si es que hemos cambiado. Babelia empezó... creo que el primer número de Babelia, corregidme los veteranos del lugar, en octubre de 1991. Y creo que fue el 9 de octubre de 1991, coincidiendo con el primer día de la Feria de Frankfurt, en la que España era el país invitado. Antes, en la redacción, miraba a quienes habían sido los autores invitados a esa feria, y eran los nuestros. Era la sensación que los buenos escritores de la democracia en España
escribían en El País, al leer esa lista, realmente es muy sorprendente, ¿eh? Mendoza, Vázquez Montalbán, Luis Mateo Díez, Antonio Muñoz Molina, Carme Riera, Manuel Vicent, que es quien bautiza al suplemento, porque tenía que llamarse Torre de Babel, pero la marca estaba registrada y él propuso Babelia. Bueno, yo creo que durante muchos años el suplemento en el que trabaja Fede, que está Guillermo Altares, que es el responsable de las páginas de Cultura, Babelia y Tele en el periódico, y donde está también Raquel, durante muchos años hemos acompañado a esa generación, que es una generación cuya proyección pública y respeto pasa en buena medida por nuestras páginas. Y un ejercicio que podríamos ver es contar las portadas que han tenido cada uno de estos autores y hasta qué punto ha sido un mecanismo de canonización en un momento en el que el periódico, o sea, en un periodo previo a lo digital, tenía esa centralidad. El asunto es qué ha pasado cuando el instrumento referente de la mediación informativa en España se ha transformado cuando la intermediación es de otra manera o está claramente cuestionada, y cómo debemos enfrentarnos también a la información cultural o a la crítica en ese cambio en el que yo sí creo que el suplemento está cambiando. Tú que has trabajado en épocas anteriores en Babelia, eso, ¿cómo lo ves? ¿Tú estás haciendo lo mismo que habías visto que se hacía? Pues yo creo que no, que hemos cambiado un montón. Primero porque, pues eso, de tener un suplemento de cuántas páginas tenía Willy, 60 llegó a tener, ¿no? Sí. Pues eso, y ahora tenemos 16, si algunas semanas, ahora esta que tenemos especial, alguno más. Yo cuando entré eran 24 y ahora ya va bajando, ¿no? Pues por la publicidad. Entonces ya eso, yo creo que ya es el mayor condicionante que tenemos, que es hay que elegir. Hay que elegir entre una oferta brutal cada semana de todo, de exposiciones, de libros, de toda la avalancha que llega pues a primeros de temporadas, ¿no? ¿Cómo elegir, ¿no? Y eso ya nos condiciona, o sea, ya es una primera gran criba, para mí a veces, bueno, ya luego cuando ya te pones a escribir, pues ya ves si es bueno o malo, tal, pero la gran tortura cada semana es qué elegimos, en mi caso de las 20 obras o 30 que hay cada semana de teatro, ¿no? Porque ya en la selección de 3 obras, que son las que damos, ya estás haciendo una primera criba, ¿no? Y ahí entran muchos factores y en los libros igual, ¿no? Entonces, eso ya es yo creo que de entrada el primer gran cambio, ¿no? Y luego ya también la manera de enfrentarnos a esa información, que ya las críticas que eran antes así como más ortodoxas, ¿no? Pon este libro con el señor canónico, señor además, que decía este libro está bien, este mal, ¿no? Iba a misa, ¿no? Yo creo que ahora hay miradas mucho más abiertas, más diversas, y además que es otra cosa que nos planteamos siempre, ¿no? Que sea diverso en género, en edades, en generaciones, tiene que haber un poco de todo, ¿no? Y eso cambio interno se nota también en el exterior, en la forma, ¿no? En la forma que adoptan las críticas, ya somos mucho más híbridos,
claro, ahí está la palabra, ¿no? Somos más ligeros por no ser tan ortodoxos a la hora de escribir una crítica. Pues no lo creo tampoco, ¿no? Eso ya el público, el lector lo tiene que decidir, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas? ¿Dices una cosa, Jordi? Sí. Sí, pero yo me estoy acordando de cuando era tan extenso, la variedad era descomunal. Porque había muchísimas. Sí. Ahora es mucho más selectivo, muchos menos libros, con apuestas más fuertes. Antes había 1, 2, 3 Sí. apuestas y un repertorio alucinante donde la variedad, el cambio de tono, etcétera, era también real. Eso es lo que no existe Claro. ahora en el Babelia. Exactamente, por razones pero de espacio, ya está. había mucha cantidad, pero ya solamente por el hecho, y eso es un cambio fundamental que se ha hecho y voluntario también, ¿no? de buscar voces nuevas de mujeres, que ha sido la gran apuesta, creo, en Babelia de los últimos años, no solamente de hablar de libros o de obras o de artistas o de dramaturgas mujeres, sino que sean también las mujeres las que puedan juzgar esto y opinar, ¿no? Que eso no lo había antes en Babelia. Sí, hoy te preguntaba qué mujeres recordábamos críticas de teatro y no es obvio. La respuesta no es obvia de mujeres que de una manera sistemática... En el país no ha habido nunca, hasta ahora. Hay algo que, sobre cómo hemos cambiado, yo me dedico a esto desde hace 13 meses y todo sigue siendo bastante nuevo, pero yo cada día recibo un informe sobre lo que se ha leído el día anterior. Y lo que se ha leído el sábado, que es el día que publicamos en papel, o que es cuando volcamos toda la información, o están todas las piezas que se han ido publicando a lo largo de la semana. Bueno, algo que yo he constatado es que a la gente le da bastante igual el crítico que escribe del libro. Es decir, con Guillermo hemos pensado varias veces, yo antes escribía en el Culturas de la Vanguardia, y ahí había una propuesta crítica, que es que tú sabes quién será el crítico de literatura española esa semana, la siguiente, la otra, igual en literatura extranjera, en libros de no ficción, que es lo que yo hacía. De manera que puede ser que el lector premie una mirada, pero solo tiene esa. Otra posibilidad que da más trabajo, pero yo creo que es más interesante, es pensar que tienes a 50 personas a las que les puedes pedir una crítica porque serán los mejores lectores para ese libro, o crees que serán los mejores lectores para ese libro, y eso creo que es uno de los cambios interesantes, porque tampoco sería exactamente muy fiable en un momento de cuestionamiento de la autoridad como el actual, otorgar a un solo crítico o a 3 críticos la responsabilidad de decir qué es lo que es bueno y malo de lo que se está publicando. En este sentido, esta lista que os comentaba antes de los escritores que fueron invitados al Frankfurt del 91, eran 70 y los que destacaban en el periódico eran los que eran, pero era un 2 a 20 hombres-mujeres. Y en aquel momento es probable que el lector no le molestase, o no lo viese, o no lo contase. Para nosotros nos parece de mala educación replicar algo como aquello, y en la selección eso importa. Es decir, a mí si en un número estamos el viernes y descubrimos que de las 8 críticas, 7 las han escrito tíos, hemos hecho mal nuestro trabajo. No es que las críticas sean buenas o malas, pero es que creo que hemos hecho mal nuestro trabajo, y entonces se trata de hacer un extraño Tetris en el que deberían estar libros de grandes sellos y libros de pequeños sellos, libros de autores españoles, de autores latinoamericanos y extranjeros, libros de ficción y no ficción, y ese es el Tetris que montamos cada semana, con problemas para que nos encajen en todas las piezas, pero ese sí creo que es un cambio a día de hoy irreversible. Digamos que eso
no tiene que ver con la evolución digital, que tiene sus consecuencias en el suplemento, pero sí que la manera de presentarse en el mundo hoy es distinta a la de hace 25 años y que es bueno que sea así, digamos, que somos mejores porque es así. Si me permites, Jordi, yo creo que eso sí que es una consecuencia de la digitalización, en el sentido de lo hemos descubierto con la digitalización. O sea, creo que descubrimos, o sea, el gusto, digamos, de la gente por cierta horizontalidad, una mayor horizontalidad, creo que fue una de esas cosas que descubrimos cuando cualquiera podía, cuando se hizo, digamos, bueno, se desmidió, ¿no? Cuando con Internet cualquiera puede comunicar y puede escribir y todo se podía escribir de distintas maneras, y ahí descubrimos cosas, claro, poniendo ese ejemplo de YouTube, entonces, o sea, digamos, el nivel de horizontalidad y de personalismo en YouTube o en redes sociales a veces es hasta ficticio, ¿no? O sea, la idea de un influencer es alguien que, o yo que sé, un futbolista en su TikTok o en su Instagram, se presenta como alguien igual que tú. Aunque, bueno, por supuesto no es igual que tú, o sea, tiene una vida, pero es muy horizontal, te cuenta lo que han hecho, sale con los niños, o sea, que eso es una cosa como orgánica, que se ha impuesto en general, que igual no sé si es para siempre, pero que, digamos, ha habido o sea, en el tono, y lo ves en redes sociales, o lo ves las figuras, o sea, yo creo que YouTube es el mejor ejemplo, es como súper personalista, informal. O sea pero es verdad que en principio no tendría por qué, o sea, no es que sea digital per se, pero creo que sí fue algo como que, viendo los ganadores, digamos, de la competición por la atención digital, un patrón que salió es, esta gente habla en horizontal. Ya. Sí, y nos han empujado. Eso es lo que me refiero yo un poco, el cambio un poco en la manera, en la forma de dirigirnos. Un gran ejemplo es que los titulares del papel no nos sirven para la versión digital. Primero, porque esa información muchas veces no te llega, o sea, una crítica de un libro o de teatro o de arte te puede llegar por el WhatsApp, por las redes, completamente descontextualizada, no sabes de qué va, no sabes si es una crítica, si es un reportaje, si es una receta de cocina. Entonces, tradicionalmente los títulos que poníamos tan bonitos y tan líricos y tan metafóricos y seguimos poniendo, ¿no?, en papel, ¿no?, porque está contextualizado, porque el lector ya sabe dónde está, ¿no? En digital tienes que ser a veces un poco más prosaico, y tal, o poner palabras clave, o ponemos delante el título de lo que sea, ¿no?, o el libro, o presentarlo de una manera, primero que lo identifique en ese mundo tan descontextualizado que es el ciberespacio, y luego también, lógicamente, hay que llamar la atención de alguna manera, ¿no? Y si un libro o una obra de teatro consideramos que es bueno, hay que decir, oye, no te pierdas esto, ¿no?, de alguna manera. No vale con el título tal y luego un desarrollo en el que al final del último párrafo dices, pues esto es buenísimo, ¿no? A veces hay que hacer el bruto y decir, esta es la novela del año, no se la pierda, o esta es la obra de teatro de la... Y eso se puede comprobar muy fácil viendo la versión. Tampoco es que cambiemos todo, ¿no?, pero sí que hacemos ajustes, ¿no? Yo, en mis críticas... ¿Pero te parece que hacemos bien o no? Yo creo que sí, es que si no... No, sí, yo también... No hay manera, o sea, pero no, es que no, yo no lo considero que sea una perversión de lenguaje puro y del periodismo puro, que va, o sea, es una manera de atraer al lector y de bueno, pues quizá menos lírico, pero... Pones el punto en la clave, que además es que el formato es distinto, o sea, es que... O sea, todo el contexto que tenías en una página, que sabías en qué página estabas, o sea, que es verdad que no podemos replicar, aunque quisiésemos no podríamos replicar, porque efectivamente tu titular, si tú sabes que estás leyendo las páginas de Babelia en papel, ya sabes que estás leyendo una crítica de teatro, pero si es un link que está circulando por ahí, habrá que decir que es una obra de teatro. A veces no hace falta, porque ahora yo estoy viendo otras estrategias
nuevas, ¿no? que son como adivinanzas, Ya, los como titulares. eso es más ¿no? delicado. Es como, ¿a que no sabes qué película echan ya. en Netflix Ya. y que no sabes ganó cuál- 20 Oscar y que se vaya? ¿A que no sabes cuál es la obra de teatro sobre la guerra civil que tienes que ir a ver? ¿No? ¿Sería eso para hablar de 1936? Esa Claro. sería... Entonces, bueno, cada mes hay alguien que se inventa algo. Tendríamos que haber titulado ¿Sabes quién ganó la guerra civil? Eso habría sido una buena pregunta. No, sobre la cuestión de la... Hay una tensión para mí muy jodida de resolver entre la horizontalidad y la autoridad del crítico. ¿Vale? Sobre todo cuando hemos perdido el monopolio de la crítica. Andrea Toribio escribe desde hace unas semanas en Babelia. Ella escribe crítica en algún otro lugar, pero el espacio donde a mí me gustaba la prescripción que hacía era en un podcast. Y mi sensación, y eso yo creo que lo vimos en alguna pregunta de la encuesta, es ¿cómo quieres que te recomienden un libro? No recuerdo cuál era la pregunta exacta, pero lo que es nuclear en nuestro propósito es decirle a nuestro lector: esta obra de teatro, esta exposición, este disco, vale la pena, te recomendamos que vayas a verlo. O no, o mejor que no vayas porque vas a gastarte tu dinero inútilmente. Eso, hacerlo en un contexto, digamos, de democratización fuertísimo de la opinión, que me parece que es positivo, deja ese lugar de autoridad que sin duda teníamos en 1991 en una posición muy distinta y, por ejemplo, nos lleva a hacer algo que tiene sus elementos criticables. Por ejemplo, esta semana estamos elaborando, Fede tiene la receta de la pócima mágica, lo decimos lo mejor del año, Federico, al número que preparamos para este sábado, y lo que decimos son los mejores libros del año. Claro, allí, y es una discusión que hemos tenido estos meses con Jordi, es ¿esta lista cómo se elabora? ¿Hasta qué punto decidimos que sea horizontal o no? Y que tiene sus virtudes, o decidimos que son los 10 críticos que consideramos mejores de nuestro equipo los que tienen la autoridad para decidir, porque es evidente que han leído más libros que la mayoría de los lectores. Y esa es una tensión complicada que tiene que ver también de la manera en que afrontamos, y lo comentamos con Raquel comiendo, la literatura popular. ¿Cómo enjuiciamos la literatura popular? Raquel solo tiene espacio para 3 críticas a la semana de teatro. Tiene que decidir si es un musical hipercomercial al que irá a ver mucha gente, o tiene que decidir por una obra de teatro que a lo mejor, si ella no aconseja, nadie sabrá que existe. Y allí es una tensión difícil que yo no tengo claro que tenemos que ir resolviendo poco a poco, pero no es obvio. Bueno, y lo que tengo claro es que la fórmula del 91 no nos sirve, porque el mundo es distinto. Y no se trata de adaptarnos a lo que es masivo, pero no entender que estamos en un contexto de horizontalidad y que las manifestaciones culturales de todo tipo deben tener una lectura adaptada a la liga a la que juegan y que nuestro lector lo espera también. Eso es de las dificultades que tenemos y de los retos que tenemos planteados, ¿no? O sea, en la selección de... Claro, volvemos al primer problema que tenemos, ¿no? Con el espacio que tenemos, la tortura de elegir, ¿no? Yo, el teatro, por ejemplo, que es un nicho bastante pequeño y que casi conozco a los lectores, vamos, porque me los encuentro en los teatros, ¿no? El público teatral es muy específico y es el que lee las críticas. En este caso sí que creo que se fían, igual que el cine, ¿no? Igual que las series, se fían bastante del crítico que va haciendo pues, su grupo de fieles, ¿no? Tienes un target ahí, ¿no? Que es el que te sigue y te dice, oye, tal, ¿no? Entonces, a la hora de elegir una obra, 3 obras de la cartelera inmensa, ¿no? Y que también nos reprochan, como en el apartado de libros, ¿y por qué no haces crítica de una obra que está todo el año en la Gran Vía, ¿no? Un teatro comercial,
y en cambio me haces esta que está una semana, ¿no? O 2 días de un inglés que viene aquí. Bueno, pues ahí yo, mi selección, lógicamente, es, primero, que tenga una trascendencia cultural y artística, o sea, que aporte algo dentro de, que no sea una fórmula repetida, pues de una fórmula casi de entretenimiento, comercial, que puede estar bien, correcta y tal, pero luego cómo desmenuzas eso, ¿no? O sea, ¿qué vas a criticar de eso? Que está bien hecha, que es divertida, que no, puedes hacerlo, pero yo creo que también hay otras fórmulas para abordar eso que no sea la crítica convencional. Si hay una obra, los musicales, por ejemplo. La pieza que hiciste una pieza. Exacto. Pues el año pasado lo que hice fue verlos todos y hacer un gran especial con... En la sección. En la sección, no en Babelia, en los que, bueno, se hace un pequeño comentario artístico, ¿no?, de cada cosa, pero pues yo sé que hay algunos musicales que artísticamente pues tampoco es que hayan descubierto la fórmula perfecta, pero puedes decir, bueno, pues esto le va a gustar a esta persona, esto para los niños, esto para su madre, esto para tal, ¿no? ¿Quiere pasarse un domingo tonto? Porque no todo el mundo vive siempre de Shakespeare, ¿no? Pues ya te quieres ir a echar unas risas. Entonces, bueno, yo creo que hay que encontrar un espacio para cada cosa y que no tiene que ser siempre una crítica ortodoxa, ¿no? Y contarlo al lector y pensar a quién te diriges también, ¿no? Incluso estas obras de teatro más comerciales que igual no aguantan una crítica dura, ¿no?, pero las puedes abordar como fenómeno. O sea, puedes, pensando en un titular, ¿por qué esta obra lleva 5 años en la cartelera? Que es una gran pregunta. Es una historia. Sí. Exacto, Sí. eso tiene una historia. Y la abordas desde ahí, ¿no? Sí, pero en el caso de las 2 portadas que hemos hecho de teatro este año, las 2 las has escrito tú, una recientemente que era sobre una obra de teatro que nos convenciste que era como la obra de teatro de la temporada y que por tanto es imposible conseguir entradas, que es 1936, que no sé cuánta gente podrá verla, pero yo cuando intenté comprar entradas tampoco, no sé cuánta gente cabía allí, pero era relativamente poca. Pues yo creo que es unas 500 personas por función. Pues entonces son muchas, ¿no? O sea que habrá bastante gente que irá a ver una obra de teatro de 4 horas y media. Ya, pues está petado. Está petado, pero el lugar para hacerlo era el suplemento. Y después, cuando este verano el español, porque creo que era la lengua, ¿no?, si no recuerdo mal, en Aviñón, sí. Era el lenguaje, el idioma invitado en el Festival de Aviñón, sí. Hicimos eso con la convicción de que no tendríamos grandes cifras de audiencia, pero que nuestro compromiso con nuestro lector es darle una información de calidad sobre algo que culturalmente es enormemente relevante. Y en esa yo creo que Y a veces te la juegas, porque esta de 1936, bueno, es una apuesta, porque esto lo sacamos antes del estreno. ¿no? Tienes que, bueno, yo fui a ver un ensayo, ahí estaban en chándal, te haces una idea, pero bueno, tienes, primero porque es una apuesta inédita, o sea, ahí están un poco los criterios, ¿no?, de por qué haces esto y no otra cosa. Pues porque sea una gran producción, con unos avales, ¿no?, de público, o sea, de autoría, porque sea inspirador, porque aborde un tema que es difícil o de una manera que es inédita, y ahí está, ¿no?, un poco el criterio y, bueno, también un poco la intuición, ¿no?, que para eso vamos todas las semanas al teatro. Y después otra cosa que hacemos, y yo creo que está muy bien que persistamos. Fede, no recuerdo cuándo fue la guía sobre el Líbano, debió ser en junio, no recuerdo con precisión cuándo debió ser, pero tener la capacidad de reacción de en una semana
ofrecerle a nuestro lector una guía comentada de libros para que pueda orientarse en un asunto de enorme complejidad. Lo hicimos con la guerra en Palestina, con nuestro corresponsal, de la misma manera que tenemos la posibilidad, ahora que hay una crisis política en Alemania, de que Marc Bassets, nuestro corresponsal, haga un análisis tanto de novelas como de ensayo, como hablando con escritores de allí, para ofrecerle a nuestro lector, aquí no es exactamente un caso de prescripción, sino darle herramientas de comprensión del mundo a través de los libros. A través de los libros, a través de las películas, y esa también es una de las funciones que no sé, Guillermo, si eso estaba originariamente en el proyecto de Babelia, en un momento en el que la autoridad del crítico era muy central, con nombres muy referenciales. Sí, eso llevamos haciéndolo bastante tiempo. O sea, no recuerdo cuándo empezamos, pero en realidad tiene mucho que ver con cuando Babelia tomó... creo que el principal cambio sería que antes teníamos un papel y ahora tenemos un papel y Babelia web. Cuando Babelia web empezó a tomar importancia, nos dimos cuenta de que eso era bueno, pero ahora que lo pienso, en el diseño de Babelia, de 2007, claro, todas eran dobles páginas. Sí que hacíamos 10 películas sobre la Segunda Guerra Mundial, o 10 libros para entender la Primera Guerra Mundial, era todo lo que doble página, textos interminables. Pero sí, eso sí que llevamos haciéndolo. Y se leen muchísimo. Las listas siempre triunfan. Y además hay otra cosa que creo que está flotando, pero que parece como que haya algún tipo de colisión entre cómo se hacía antes y ahora, pero es que hay dos cambios fundamentales. Uno es la hegemonía del periódico y de la propia empresa en los años 90, la hegemonía cultural, el liderazgo incontestable, que además tenía que ver con varios organismos al mismo tiempo. ¿Se llamaba Cinemanía la revista? Sí. Vale, pues la ruta que podía hacer un libro un autor era Canal Plus, Cinemanía. ¿Qué más? Cuatro. Es que era bestial. Era todo el grupo el que apostaba por esto. De ahí que digamos que había unos autores referentes totales del país, pero que en realidad era Prisa, que era una máquina de promoción alucinante y que tenía un peso desde ese punto de vista altísimo. Y que creo que a veces nos olvidamos de que eso era así. Más una cosa más, un editorial, Alfaguara. Es que todo eso era muchos elementos que ahora no están. Y a lo mejor eso permite una libertad y una cantidad de movimientos. Una cosa era un buque gigantesco que apostaba por eso y ahora puede tener otro tipo de papel en términos de propuesta, lo que estaba defendiendo Raquel ahora. Bueno, apostamos por esto y no podemos apostar por todo porque ahora somos más pequeñitos, pero la apuesta es esta. Ya os digo que yo llevo el tiempo que llevo, pero mi sensación de libertad es enorme. Que realmente podemos hacer lo que creemos que vale, que es interesante. Sí, pero igual porque arrastramos eso que dice Jordi, todavía hay gente que, bueno, o todavía no, mucha gente dice que piensa que intereses ocultos, ¿no? Ahí empresariales, ¿no? Empresariales, ¿no? Porque solo sacáis de este editorial o porque solo habláis de esta tal. Digo, si supieran cómo lo hacemos, ¿no? Que a veces es de meternos ahí y bueno, ¿y qué hacemos? No, un rato pensar, a ver, no es que tiremos los dardos, ¿no? Pero, o sea, los dados, pero o sea, lo pensamos y no hay ni intereses ocultos ni nada. De hecho, a veces es muchas cavilaciones, ¿no? Fede, cuenta la pócima. La pócima de la lista. Es un secreto. No, pero la lista que hace Fede... Es un Excel que nadie entiende. Bueno, solamente tú. De los libros más esperados del mes siguiente, por ejemplo, se lee muchísimo, se utiliza. Eso. También para libreros, para el sector. Hace más o menos un año nos inventamos con Fede esta lista que hacemos cada mes, que el 1 de octubre o el 30 de septiembre, tenemos dudas de cuándo la colgamos, después de estar estudiando
los catálogos de novedades de editoriales, seleccionamos 20-25 libros que nos parece que son los que más van a interesar al lector. También es un Tetris también, pero ya es una preselección de lo que haremos, es decir, para poder construir después la lista que estamos terminando ahora, en la que han votado 106 personas, me decías. La mandamos como a 150 o a 180, si no recuerdo mal. Hubo gente que no acusó recibo. En algún caso, autores que habían publicado el libro ese año no se la mandamos para que no se votasen, sino, bueno, si tenían la tentación de votarse. Andrea tenía novela y no pudo votar, o sea que... y es algo tan... O sea, a mí, este año, que no os diremos cuál es el resultado, pero había autores del periódico con libros importantes y que no salen. O sea que es un caso de... Yo cuando publicaba en La Vanguardia siempre salía en la lista de La Vanguardia. Ahora he descubierto que no era una lista democrática, digamos. Pero... O sea, que era una buena lista la que hacían. Pero en nuestro caso es una 53 hombres, 50 mujeres y 3 librerías que han querido votar como librerías y no como un librero o una librera que hayan preferido. Y es en función de la suma que tenemos un resultado que nos puede gustar más o menos, pero es el que tenemos. Y yo creo que explicar, ¿cómo lo decís? Cuando publicamos las encuestas, ¿que damos todos los datos? O... Sí, bueno, con transparencia, ¿no? Sí. Los datos, transparencia. Que es un microdatos. Que es un... La metodología, ¿no? No, pero ¿cómo lo dice? La directora dice... Es que es una palabra técnica que ahora no... ¿Los microdatos? No, la tripa o algo así. Las tripas, bueno, sí. Pero bueno, que La es esta cocina. apuesta del periódico, porque las encuestas que hacemos, Jordi lo sabe, se publican, no solo publicamos los resultados tabulados y un informe detallado, se publican, pues si os he dicho que hemos hablado con 2.000 personas, se publican pues un Excel con 2.000 filas y cada fila es pues una persona, obviamente anónima, dijo a esto, entonces cualquiera puede hacer otros análisis, reproducir los datos y ver que aquello efectivamente hay 2.000 entrevistas ahí, 2.000 preguntas, salen muchas cosas, los usan académicos, bueno, no sé, ya que igual hace ya un par de años y luego es un ejemplo, porque una cosa que está un poco pendiente en España que se dice eso con los sondeos. Que en un contexto de pérdida de autoridad, de horizontalidad y de suspicacia sobre cómo trabajamos, a mí me parece que hacer una apuesta tan democrática, porque la lista sea la que es una forma de reconquista de prestigio para poder prescribir, que es lo que intentamos hacer y en eso estamos. Y se dejó de hacer porque influía mucho en lo que votaba si no era voto secreto. Todos tus amigos, ¿no? Decir quién ha votado qué sin decir el nombre. De hostia. Pero al no ser un voto secreto, influía mucho en lo que votaba la gente. Claro, amistades rotas, ¿no? No sé. Yo reconozco, Willy, que reivindico que se publique. Claro, error, Que se claro, publique error. de verdad, también me sé gusta. tú responsable de este A mí voto. también me gusta. Y aguántate. Claro, pero si es un voto totalmente libre si no es anónimo. Al revés, es libre del todo si lo firmas de verdad, te haces responsable de eso. Y si cedes a que tu amiguito, tu amiguita y tu amiguita y los vas poniendo, pues quedas tú retrasado. Sí, pero digamos que si tú publicas un libro y es público lo que votamos, Sí. cuando no te votemos... Entonces tengo un cierto respeto por mi cabeza. No. Es así, pasa sin parar. O sea, que la forma de que sea... A mí me parece que es menos... hay menos amiguismo si es anónima. Este es uno de los problemas a la hora de confeccionar el suplemento, de saber cuáles son los intereses de los reseñistas, si es que lo tienen o no.
no voy a decir nombres, aunque tengo una enorme tentación de decirlos, pero le encargué la reseña de un libro a un tipo que me dijo que la escribiría. Y yo cuando vi el libro, que no lo tenía, porque lo había visto en el boletín una vez, vi que la primera persona que salía en los agradecimientos era el tipo que iba a reseñar el libro. Y yo pensé, hombre, ¿vas a escribir? Le pregunté, ¿estás cómodo? Y me dice, sí, sí, estoy comodísimo. Y yo digo, pues yo no. Y eso forma parte, digamos, del cambio de hábitos. Tiene que ver con el intento de corregir inercias de un espacio que se sabía hegemónico y de constructor de prestigios. Y yo creo que hay circunstancias en las que hay compromisos, nadie es puro, pero que lo estamos resolviendo bastante bien, bastante bien. No sé. Hay un problema que ha dicho Kiko, que me parece súper interesante, que es se publican muchos libros. Claro, la selección por una parte es una absoluta necesidad. Útil. Es decir, yo qué sé, Economist publica la semana 5 críticas de libros de correr y el Financial Times no publica muchas más. A veces lo solucionan metiendo varios libros en una sola crítica, que lo hacen a menudo, nosotros menos, aunque sean reportajes. Claro, la selección te obliga a se publican muchos libros, por lo tanto tienes que ser muy selectivo porque como es eso de la expresión finito, el tiempo es finito, o sea, el arte es corto, largo, la vida es corta, vamos a decir, claro, no tienes más remedio que seleccionar mucho y decirle de todo el mogollón que hay esto, pero bueno, por otro lado, claro, yo calculo que todos los años se nos pueden quedar, aquí, no sé, se me quedan 200 libros que diría, pues de este libro tendríamos que haber hablado, y no hemos hablado por falta de espacio, gente, tiempo, Dinero. Claro, dinero al final. ¿De qué sirve encargar críticas que no van a ir ni en papel ni pueden asomar en la home? Pero Que van a pasar totalmente bajo el radar, que ni siquiera entran en Twitter, porque el número de tweets que puede poner un periódico es finito. Ni siquiera tienes todas las cosas esas que dices que Twitter es infinito, ¿no? Porque el periódico creo que puede poner. ¿Tú no sabes, Raquel, cuántos? Ni idea. Ni idea, no sabía eso. Pero, Y en Facebook igual, hay un momento en que sí, porque se choque mil. Entonces, claro, eso es, a la vez es una solución, eres mucho más exigente en las elecciones de los lectores, y es un problema, hay cosas muy buenas que hubiesen merecido un espacio en el país y que no. Fíjate, Pero yo creo que que a veces se nos han escapado algún fenómeno o alguna cosa, acabamos haciendo, quiero decir que a veces no lo vemos a la primera, o sea, no lo vemos de, hostia, este libro que me ha llegado por aquí, por allá, ¿por qué no hemos...? Y lo hace, o sea, que yo creo que las cosas importantes, Pero hay ¿no? otros buenos que no, pero creo que son buenos, que se merecen. Ya, eso sí, los que son... Buenísimos, que simplemente no han salido por... han salido por dos motivos. Uno es que forma parte de nuestro trabajo también la capacidad de presión que tienen sobre nosotros los grandes grupos, que tienen departamentos de prensa que llevan 3 meses antes de que salga el libro, que te han enviado las galeradas, que te facilitan el trabajo. Y que los pequeños sellos editoriales que pueden publicar libros igual de buenos no tienen esos mecanismos que dificultan que podamos darnos cuenta ese es un problema. Y al mismo tiempo, por ejemplo, una interioridad que habla de nuestras limitaciones, o de un libro que sale muy bien posicionado en la lista de este año y que por tanto hay 40 personas que han considerado que es un muy buen libro, nosotros no lo hemos reseñado. Y ya está. Digamos que consideramos que como habíamos reseñado el anterior del mismo autor o porque le habíamos entrevistado, como tenemos el espacio que tenemos, no íbamos a premiarle tan claramente. Pero finalmente los lectores han decidido que ese libro sí que les interesa o que consideran que es muy bueno. Bueno, ya publicaremos la crítica, pero es también el juego, ¿no? al que en la selección estamos obligados a
a optar por una cosa o por otra, y que hay criterios como la novedad que afectan. Es decir, descubrir voces nuevas es algo que es chulo, y dar voz a voces consolidadas es muy fácil, pero hay voces consolidadas que son los mejores escritores. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa. Si consideráis que la próxima novela de María Dueñas la deberíamos reseñar o no, por ejemplo, que es algo que tradicionalmente no hemos hecho, y yo tengo dudas sobre si deberíamos hacerlo y cómo hacerlo. Este tipo de cosas, si tenéis ideas sobre... Yo gustaría sin duda, porque sí, pero alguien que se haya leído la obra de María Dueñas, no esa novela solo, sino las 5 anteriores, exitazos salvajes, y tratar de contar por qué es un exitazo salvaje y con qué méritos literarios lo hace. Pero claro, eso quiere decir que alguien se tiene que leer 5 libros de María Dueñas. Entiendo que te estás postulando para eso. No, yo hago muchos sacrificios por el Babelia, pero este no. Pero esa idea, claro, me parecería bien. Porque yo diría que Babelia no va destinado al tipo de lector de María Dueñas, eso para empezar. Pero que pudiera haber lectores del país que sí son lectores de María Dueñas, como sabemos por la encuesta, Claro. Eso sí, y que ahí puedan leer una valoración literaria, que Babelia es un suplemento para hacer... Sí, pero ¿qué significa valoración literaria? Es que ese es el... Valoración literaria significa valoración literaria, que méritos literarios, estilísticos, estructurales, novedosos, etcétera, igual que en el teatro, que es una novela que reproduce los mismos esquemas, anécdotas, tramas, personajes de las novelas anteriores de María Dueñas, no lo es, responde a un patrón de novela comercial, popular, sentimentaloide, banal, bla, 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 se puede contar que eso es una valoración literaria. Lo cual no obsta para que ella seguirá vendiendo toneladas. No, sí. El asunto es banal. El adjetivo, el problema es banal. Como valoración literaria, ¿un suplemento periodístico tiene que primar una valoración literaria o una valoración periodístico-literaria? Vale, las dos cosas. Sí. Pero la crítica literaria en principio valora literariamente los libros. Si Babelia hace crítica literaria, pero eso no quiere decir que sea un castigo contra el libro. Pero la valoración literaria del libro se puede hacer, reconociendo que puede ser un libro muy popular, muy comercial, que puede hacer muy feliz a mucha gente, pero que quien aspire a determinadas valoraciones literarias o elementos literarios no los va a encontrar allí. Eso. Yo no tengo la menor duda, pero eso son... Con las listas, un detalle que me acuerdo justo cuando decías, el New York Times preguntó creo que fue el año pasado, los 10 mejores libros del siglo XXI a 10 escritores, y cada uno daba 10 libros, no sé qué tal, y la lista de Stephen King puso uno suyo. Pero me pareció, porque era el ejemplo de tíos, porque era con nombre, me pareció una genialidad de decir, yo es que de verdad creo que este es el que me quedó bien. Pero como era público, porque si era anónimo hubiese sido muy feo ponerte a ti mismo, pero al ser público es decir, no, y que lo ponga, De su sentido del humor, yo lo compré, y lo leí y lo leía. ¿Y era bueno? Era uno de los... A mí me gustan más otros de Stephen King, la verdad. ¿no? Bueno, hay algo... Me parecía muy largo, digo, se pasó de ambición. Si hace un libro se le preguntan eso y no pone ningún libro suyo. Claro. Pues es un error, tienes que ponerlo. Claro. Hay algo interesante que es, y que es de las primeras cosas que me dijo Pepa, y tenía bastante razón, que el ego del escritor es muy superior al ego de los ministros. Básicamente porque el capital simbólico es fundamental para Es lo único que tiene, en realidad. para un escritor. Y después, el otro día, un novelista me citó para decirme que había escrito una muy buena novela, que aún no se había publicado, pero que estaba convencido que era la mejor de las suyas. Te lo quería contar. Y que se puso en modo... creo que no era en modo irónico, pero y estaba convencido de quién era el crítico que merecía su novela. Y esa son situaciones que tienen que ver también con el capital simbólico y la función que sigue ocupando la lectura en la sociedad. Es decir, no sabemos si la gente que nos dice que lee cada día, pero eso que tiene ese punto que para tener una vida mejor o para leer es algo que socialmente seguimos considerando que es positivo, es muy claro y es muy bueno que sea así.
No sé si queréis comentar alguna cosa. Una cuestión. Yo, entre otras muchas cosas que he aprendido hoy, he descubierto que soy un boomer. Nuestra percepción era esa, ¿eh? Nuestra percepción era esa. Entonces, me alegro mucho, porque dentro de esta clasificación que habéis establecido, generación Z, millennial, eso debe estar del orden del día. Pero yo estoy un poco despistado. Bueno, por eso ponemos los años, en el gráfico está hecho con... Me da la sensación de que muchas veces el adorno literario no es solo corresponde a los escritores, sino también a lo mejor a los periodistas y encuestadores, Claro. que también está bien. No lo Claro, sé. claro. En todo caso, siempre enriquece el conocer los métodos de lectura de los españoles. Y desde el punto de vista de la capacidad revolucionaria que tiene la lectura, todo aquello que contribuya a conseguir hacer un análisis de la realidad, a distinguir esas, ahora creo que se llaman fake news, o algo así, ¿no? O falsas noticias, o esos bulos, o todo ese tipo. Todo lo que contribuye a hacerlo, yo creo que nos ayudará a conseguir tener una sociedad más justa y más democrática, e impedir que los cartamañanas que siempre suelen aparecer, pues que se desvelan. Lo que pasa es que soy un poco escéptico en esta última ejercicio, pero yo estoy dispuesto a que me animéis a conseguir que esto vaya a mejor. O sea que enhorabuena por conseguir ya que vayamos, porque en la medida en la que se conoce la realidad, se puede ir transformando. Esta es la forma, esta es la forma, esta es la forma. No sé si queréis comentar algo más. Estamos dispuestos a contar algunas interioridades, sobre todo Raquel. Animaros a que este sábado leáis El País, porque tendremos esta lista que nos da mucho trabajo, y encantados de que nos hayáis acompañado, a vuestra disposición para hablar ahora cuando queráis. Gracias.